Como saben, estuvimos fuera del país 2 semanas para participar en el Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día en la ciudad de Port Harcourt, en Nigeria. Y antes de compartir con ustedes la palabra de Dios, preparé un resumen de los aspectos más importantes de ese acontecimiento por la importancia, por la relevancia que tiene esta reunión que se celebra cada 4 años. Es la 11ª reunión que a través de la historia celebra el Congreso Ministerial Internacional de nuestra denominación. El primero de ellos fue en 1978 y el último, el 11º, fue la semana pasada. Por primera vez se llevó a cabo en el continente africano, en la ciudad de Port Harcourt, en Nigeria. Es un país que está más o menos en el Ecuador y estuvimos en la parte del sur del país nigeriano. El país de Nigeria está dividido. En la parte norte básicamente está habitado por musulmanes y la parte sur por cristianos. Es un país bastante numeroso, con millones de habitantes. Le llaman el gigante de África porque las personas son muy altas, hablan muy fuerte, son rudos en sí, en su trato, parece que siempre están enojados, pero es la forma de ser. Y bueno, lo que debió haberse celebrado en el año 2020 se celebró 3 años después por causa de la pandemia. No pudimos hacerlo en ese año, tampoco en el 21, tampoco en el 22, hasta ahora en el 2023. Así es que pasaron 7 años del último congreso que habíamos tenido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y ha sido, hermanos, una auténtica y gran bendición de Dios. Fueron aproximadamente 80 delegados representando a 30 países. Lógicamente faltaron 14 países por asistir, ya que en algunos casos les fue imposible, básicamente por falta de recursos económicos, hacer el viaje tan largo a ese lugar, y todo el tema de las visas y vacunas y todo lo que tiene que ver cuando uno viaja a un continente como es el africano. Sin embargo, tuvimos suficiente quórum para llevar a cabo la reunión. Repito, fueron 30 países representados. Tuvimos 4 idiomas en los que se hizo la traducción. La traducción de viva voz fue del inglés al español y viceversa, del español al inglés. Y los grupos que hablan francés y que hablan portugués tuvieron intérpretes en lo particular, para que pudieran también participar de todas las sesiones. Se le otorgó membresía a 5 países que así lo solicitaron. Es decir, ahora somos 49 países miembros del Congreso Ministerial Internacional. Estamos hablando, hermanos, de una 1/4 parte del mundo, porque aproximadamente en el mundo hay 202, 203 países, porque de repente algunos se dividen y otros se unen, pero más o menos estamos hablando de 1/4 de los países del mundo en donde tenemos una iglesia establecida, organizada, una conferencia o concilio con su doctrina definida como la de nosotros y también con autoridades eclesiásticas como las tenemos nosotros. Aparte de esos 50 países, tenemos relación más o menos con otros 40 países que no son miembros, pero que tenemos intercambio con ellos de literatura, de profesores que enseñan, de predicadores que visitan. Por ejemplo, tenemos relación con congregaciones en Cuba, por citar uno de los países, República Dominicana, hablando acá de América Latina, Bolivia, y lógicamente en otros países como
en Asia, en Nepal, en Bangladesh, países que están al norte de la India, en lo que se conoce como los Himalayas. Tenemos también en el resto de los países africanos, que son 50 en ese continente. Bueno, nuestras iglesias están en 16 países, pero con los otros 34 tenemos contactos, tenemos relaciones. Y creo que la bendición que recibimos de parte de Dios fue tan grande que no es que yo sea profeta, ni mucho menos, pero alcanzo a percibir un avivamiento muy grande por lo que vivimos en el Congreso, por los acuerdos que tomamos, por las resoluciones, por el ambiente, por los compromisos que hicimos de llevar el Evangelio a los países donde todavía no tenemos una iglesia. Así es que doy gracias a Dios por eso. Toda la semana estuvimos reflexionando bajo un lema que es equipados para la misión global, ¿no? Reconocimos que tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo para cumplir la misión, que tenemos el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, que es la lámpara que ilumina nuestra vida. Reconocimos que tenemos dones y ministerios que el Espíritu nos da, que somos una comunidad de fe, fiel a la palabra de Dios para llevar el Evangelio a donde no se conoce, y todas estas fortalezas fueron presentadas para animarnos unos a otros y hacer los compromisos que hicimos. Un gran acontecimiento fue también la modificación de los estatutos del Congreso, es decir, de la Constitución del Congreso. Hasta la semana pasada, el nombre de nuestra organización era ese, Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día. ¿Por qué Congreso? Porque cuando comenzó esta relación internacional, gracias a las ideas y al talento y a la fortaleza del hermano Robert Coulter como fundador del Congreso, lo que pretendió él en los años 60 y 70 del siglo pasado era unificar las iglesias que guardaban el sábado, todas las que quisieran ser parte de un congreso. Porque un congreso, hermanos, es eso, es simplemente una reunión que se hace en cierto lugar, en cierta época, en donde asisten las personas que tienen interés en el tema que se va a tratar, pero no hay mayor compromiso. Es como cuando se hace, por ejemplo, un congreso de medicina, porque alguien descubre una medicina nueva para combatir la diabetes, entonces organiza un congreso y todos los médicos especialistas que gusten pueden ir a ese congreso. Toman nota, se dan cuenta de este medicamento, qué es lo que hay de última generación, y entonces regresan a ver a sus pacientes y probar el medicamento. Pero no hay mayor compromiso, simplemente es un congreso a donde se asiste, se toma nota de algo que pasa. Ahora, en lugar de congreso, somos una federación. Este fue uno de los grandes acuerdos que se tomaron. Somos la Federación Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Esto tiene en el mismo nombre un compromiso mayor. Somos países, cada país es autosuficiente para nombrar sus ministros, para organizar sus congregaciones, para elaborar sus documentos, para aplicar disciplina. Cada país es libre, autónomo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo forma parte de una federación. Y hay compromisos que debemos de cumplir a nivel internacional, con ayuda de todo tipo, ¿verdad?, cuando sea necesario. Y esto nos unifica más para lograr la meta de la federación, que es la misma meta que tenía el Congreso. Número uno, mantener la unidad doctrinal que nos ha caracterizado a través de la historia, porque no es que yo lo diga, pero la tradición hermenéutica, la tradición de interpretación bíblica que tiene la Iglesia de Dios Séptimo Día realmente es reconocida
prácticamente en cualquier seminario serio que hay en el mundo. Así, hermanos, de ese nivel es nuestra enseñanza. Lo que nosotros creemos como doctrinas distintivas, el estado de los muertos, la vigencia del sábado como día de reposo, la vigencia de los 10 mandamientos, el entendimiento que tenemos acerca del milenio y del reino eternal. Todo eso está sometido a prueba y ha pasado siempre la prueba, porque tiene un fundamento totalmente bíblico. La salvación por gracia que tanto predicamos hoy en día, el reconocimiento de Jesús como unigénito Hijo de Dios, de su misma naturaleza, de su misma sustancia. Todo esto nos ha colocado en un nivel, a nivel de seminarios, diríamos bastante bueno. No tenemos nada que pedirle a nadie en términos de interpretación bíblica. Lo que pasa es que siempre hemos vivido más para nosotros, hacia adentro. Pero ahora, a través de la federación, vamos a ir hacia afuera para llevar la riqueza que tenemos a los países donde no hay todavía una iglesia. También nos comprometimos para apoyar financieramente a la federación. Antiguamente, como lo hicimos hace apenas unas semanas, se recogía una ofrenda al año para los trabajos del Congreso, que realmente, hermanos, era pues muy poco, ¿verdad? Porque había países que enviaban, imagínense, 50 o 60 dólares al año. Pues no es ni para tomar un Uber, hermanos. Ahora no, ahora el compromiso es que los ingresos que tenga la conferencia, de los ingresos que tenga la conferencia, el 1.5% de esos ingresos se van a ir a la federación para que tenga el suficiente dinero y envíe misioneros a los países donde no hay iglesia, porque es el objetivo, establecer la iglesia en todos los países. Por esto y otras cosas más que más adelante les voy a ir compartiendo, realmente yo me siento muy agradecido con Dios. También fue, diríamos, mi despedida como presidente del Congreso, cargo que tuve por la gracia de Dios durante 29 años. Realmente me sentí muy honrado. Ya no acepté estar en la lista de candidatos porque físicamente, emocionalmente y mentalmente han sido muchos años y me siento un poco agotado. Y además, como nunca antes, había más de 7 candidatos en la lista para ser presidentes. Yo cuando vi la lista que presentó el comité nominador para la elección, realmente me sorprendí, porque en la vida habíamos tenido tantos candidatos que quisieran ser presidentes, entre ellos gente joven, con mucha fortaleza, con todavía mucho futuro por delante. Y yo creo que la nueva dirección que viene en esta organización internacional va a llevar a la iglesia a un nivel más alto y más lejos de donde hemos llegado hasta ahora. Así es que pues di las gracias por la confianza que me tuvieron durante todo este tiempo y le agradezco también a Dios el privilegio de haber servido en ese nivel. Claro que me comprometí también para apoyar en lo que yo pueda por la experiencia que Dios me permitió acumular. Estuve durante muchos años trabajando muy intensamente en el Congreso. Visité los 5 continentes del mundo, conozco a los líderes de todo el mundo y toda esa información pues debo de ir compartiéndola con aquellos que ahora están al frente de nuestra iglesia. Entre paréntesis les digo que el Congreso tenía 5 miembros como oficiales, ahora la federación aumentó a 7 miembros. 4 de esos 7 miembros de los que se presentaron en la lista pertenecen a la Conferencia General de Estados Unidos, aunque no el presidente, porque el presidente a partir de la semana pasada es el hermano Robert Crawford. Robert Crawford es un hermano originario de Jamaica, pero radicado desde hace muchos años en Inglaterra. De hecho, él es el presidente de la iglesia en Inglaterra. Robert Crawford.
Recuérdenlo porque va a ser muy familiar para nosotros próximamente. Él fue electo como presidente, como secretario, el hermano Brian Clinton, al que aquí conocemos pues muchísimo porque él trabajó conmigo los últimos 14 años en el Congreso. Está increíblemente como tesorero, digo yo porque pues no pareciera, ¿verdad? Pero fue electo el hermano Chip Hines, también muy familiar para nosotros. El hermano Chip Hines fue a 4 congresos consecutivos, viajando como observador, con sus propios recursos. Muy serio él, siempre en los congresos, pero al pendiente de la obra a nivel internacional. Y cuando se llegó el momento de la elección del tesorero, apareció su nombre. Él dijo que había aceptado porque nunca se imaginó que iba a salir electo, pero ganó la elección y entonces es el nuevo tesorero. Y luego está también como parte de esta junta directiva de 7 miembros, el hermano Wade Rose, que también es muy conocido aquí en Estados Unidos, y también el hermano Daniel Flores. Estos son los 4 hermanos de la conferencia de Estados Unidos y Canadá que forman parte de la directiva. Entonces el hermano Crawford, que es el presidente jamaiquino, y luego sigue también en el Congreso el hermano John Classic, aunque no tiene un cargo ya de secretario, pero sigue siendo oficial del Congreso. Él es australiano, ha estado aquí con nosotros también en varias ocasiones. Y por último, el hermano Gustavo Ultren, que es el presidente de la iglesia en Argentina. Entonces, se cumplió que hubiera representantes en la junta directiva por lo menos de 4 zonas, y se cumplió también con ese propósito. Así es que realmente, hermanos, todo fue una auténtica bendición. Tuvimos contratiempos y algunos hermanos batallaron con los vuelos en la conexión. A veces se dan estos problemas, se pierden vuelos por diferentes razones, pero finalmente todos llegamos. Tuvimos también 2 casos confirmados de malaria ahí en la reunión. La esposa del hermano John Classic, que se llama también Rebeca, se contagió de malaria, no sabemos cómo, ¿verdad? Porque solamente se puede transmitir por piquete de mosquito. Fue internada, pero salió a los 2 días de haber sido internada, fue dada de alta. El otro hermano fue el representante de la iglesia en Brasil, nuestro hermano Lauri, él también, pero él no quiso internarse porque se sintió con problemas de traducción, porque pues él habla nada más portugués. Entonces habló con nosotros y nos dijo, no quiero ir al hospital, no me siento bien para ir al hospital y menos estar ahí solo. Yo le decía, no vas a estar solo, va a ir alguien contigo. Pero bueno, trajimos al médico, le aplicaron el suero, el medicamento, y gracias a Dios también al segundo día se restauró. Y otro caso que quizás solamente fue un malestar, diríamos digestivo, del presidente de la iglesia en Guatemala, el ministro Walter Apen, que también estuvo ahí mismo en el hotel sin salir, pero 2 días en cama. Fuera de eso, hermanos, todo pasó bien. Claro, cuestiones menores. Ahora, durante la estancia en ese lugar, tuvimos 2 visitas como delegados. Por un lado, fuimos a saludar al gobernador del estado que se llama en inglés Rivers State, es el estado de los ríos, porque esa parte de ahí es de mucha agua. Así se llama el estado, Rivers State. Y estuvimos ahí en la oficina donde despacha el gobernador en la ciudad de Port Harcourt. Hay muchas fotografías que están circulando por ahí, hermanos. Lo comento porque nos dio una fraternal bienvenida. Agradeció mucho que hayamos estado en esa ciudad tratando los negocios de la iglesia. Él es un cristiano comprometido, ¿verdad? Y también tuvimos la oportunidad de ir a las comunidades nativas, ¿verdad? Que mantienen sus tradiciones como tribus. Y estuvimos en la parte a las afueras de Port Harcourt,
donde está la comunidad que se conoce con el nombre de Ibo. Visitamos al rey, es un hombre que tiene mucha autoridad, y en una entrevista con los delegados, él dijo estas palabras: durante toda la semana que ustedes estuvieron sesionando en Port Harcourt, yo estaba pensando qué puedo hacer para que ustedes vayan más adelante. Y lo que se me ocurrió es ofrecerles construir una universidad aquí en Port Harcourt. Yo puedo regalar la tierra, construir el edificio, y ustedes se comprometen a traer alumnos y profesores para que podamos enviar misioneros a todos los países en África. Entonces realmente fue una oferta, hermanos, que no pudimos rechazar. Y es un proyecto muy interesante con el apoyo de estas autoridades, que son, diríamos, muy respetadas en donde quiera que van, ¿verdad? Porque pues es una cuestión de tradición de cientos de años de historia, ¿verdad? En nuestra iglesia de Port Harcourt hay un miembro que es hermano del rey, es príncipe. Yo tuve el privilegio de conocer al papá de él hace 20 años, cuando por primera vez, junto con el hermano Bill Hicks, visité Nigeria. El padre del que está ahora de rey y que es hermano del miembro de la iglesia que se llama Félix Obua, ¿verdad? Nos quedaron muy agradecidos porque el rey en aquel año 2023 nos invitó al hermano Bill Hicks y a mí a comer ahí en el palacio para platicar con nosotros, porque no es algo que se dé todos los días, que lleguen misioneros a esos lugares. Son muy atentos. Y aparte, el rey en ese tiempo padecía de insomnio y nos pidió que oráramos por él. Oramos por él y se alivió, hermanos, porque durante los siguientes días que estuvimos ahí nos mandó decir que había dormido plenamente todas las noches. Entonces el hermano Félix quedó siempre muy agradecido con nosotros. Y es un hombre que, no obstante ser millonario, porque él es un hombre que tiene acciones en diferentes ramas de la economía, es muy bondadoso, muy compartido, y él financió muchos de los gastos que tuvimos en el Congreso, de hospedaje, de alimentación, de transporte. Nos regaló unos trajes típicos que ustedes van a ver ahorita en un video, a todos los delegados y a todos los observadores, incluso a las mujeres también les regaló una vestimenta para que en algún momento dado todos pudiéramos como ser solidarios con ellos, que los africanos se sintieran bien. Y la verdad es que los que más bien nos sentimos fuimos nosotros, hermanos, de ser aceptados. Faltaría tiempo para explicar detalles, pero voy a ir comentando cosas en nuestro grupo de WhatsApp en el transcurso de las semanas. Por lo pronto voy a compartir un video que no hicimos nosotros. Este video lo hizo un canal de televisión de la ciudad de Port Harcourt. Cuando supieron del evento, entonces mandaron reporteros para cubrir una nota y estuvieron durante toda la semana en diferentes momentos recopilando información, y nosotros salimos de Port Harcourt el lunes pasado en la noche. Bueno, el martes en la noche ellos pasaron en televisión este video que vamos a compartir con ustedes. Adelante, hermanos. ¿No puedes ponerla desde el principio? Ahí va. Of the International Ministerial Congress, the Church of God, Seventh Day, the Global Spiritual Gathering, will now be known International Ministerial Federation, following the inauguration of the fourth president and members of the new IMC board. Jehová te bendiga y te guarde.
The Lord bless you. We will continue by the grace of God to do our best to accomplish more. Él es el nuevo presidente. The global conference, which has delegates from over 75 countries, converging in Port Harcourt, we are entertained by a variety of choral renditions as well as performances by renowned gospel artists. At this trying moment, when nations are at war, the body of Christ has again been reminded to look unto God. There are so many things going on all around us that we have no control over. But we know who has control, and that's our Lord and Savior, Jesus Christ. Our hope is in Him. We live in a world that's disparate, there's trouble, there's brokenness, and there's suffering. And at the heart of the gospel message that we as stewards are responsible for is that invitation to life, that invitation to fellowship on the most intimate and meaningful level. It's high time don't talk Él es Félix Obúa, el príncipe. and personal Savior. It will go well with us. To me, I can say that I never regretted being in Christ Jesus. I've had everything easy going for me because I believe in God and God alone. What we said we will learn from the church is that being in unity and oneness, brotherliness and all that. That is what we have to learn and inculcate. The delegation went thereafter led to the palace of Oberland for a costly El de rojo es el rey de la tribu Ibo. for his august visitors. AIT News, Port Harcourt, South Nigeria. Bueno, pues ahí está, hermanos. Repito, esta fue una noticia que circuló el martes de la semana pasada a nivel del estado en el que se llevó a cabo nuestro evento. Tenemos una presencia muy significativa como iglesia en Nigeria, donde tenemos cientos de congregaciones y más de 100,000 miembros bautizados. El segundo país con más bautizados es México, que tiene aproximadamente 50,000. Entonces, Nigeria dobla la cantidad de membresía que tiene México. Así es que, pues gracias a Dios, hermanos, por esto. A orar ahora por la federación, por los nuevos líderes, para que Dios los bendiga y apoyarlos en todo lo que necesiten, para que nuestra iglesia pueda desarrollarse todavía más de lo que está. Muy pronto van a circular las minutas de la reunión y voy a sacar un extracto para compartirlo con ustedes, y también otros videos que están circulando se van a poner al alcance de toda la iglesia para que sepan exactamente todo lo que pasó y podamos bendecir a Dios. La hermana Yamin Terán, que es la directora de multimedia de la Conferencia General aquí en Estados Unidos y Canadá, estuvo también ahí en Nigeria haciendo las filmaciones, grabando todo, y muy pronto va a estar en la página de nuestra conferencia para que ustedes puedan ver en detalle algunos sermones, algunos cultos, momentos durante la comida, donde pues allá todo es fiesta, hermanos, porque la verdad es que los africanos son así, ¿no? Muy rítmicos, y a todo le ponen movimiento, ¿verdad? Pasión, ¿verdad? Y realmente es gente extraordinaria.